Tras los fenómenos atmosféricos y sísmicos, Puerto Rico debe estar más preparado y con mayor conciencia y conocimiento de las buenas prácticas en arquitectura, diseño y construcción. ¿Cómo lo haces? Aquí tendrás el acceso a este conocimiento de forma fácil y sencilla. Ahora comienza Arquitectura en Blanco y Negro. Saludos a todas y todos aquellos que nos escuchan. Yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano, decano de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, y estoy con ustedes, como todas las semanas, hablando de arquitectura, deseándoles a todos que se encuentren bien y en salud, y recordándoles que Dios nunca nos abandona. Como siempre les digo, ustedes no han vivido ni vivirán un solo día sin arquitectura. Estamos siempre rodeados, protegidos y acompañados por arquitectura, y así será por el resto de nuestras vidas. En este programa, como siempre, comparte con nosotros nuestro comoderador y coordinador de la Unidad de Historia y Teoría, el arquitecto Jesús Meléndez Vázquez. Saludos, Jesús. Saludos, decano, un placer. Jesús, hoy continuamos con bajo esta sombrilla de la teoría en la arquitectura y particularmente de cómo nosotros los arquitectos pensamos acerca de la arquitectura. Ya hemos visto, este sería nuestro cuarto programa dedicado a este tema. Habíamos tenido el programa aquel acerca de A House is Not a Home de Rainer Banham. Habíamos tenido el programa de Eyes of the Skin de Juhani Parasma. Y la semana pasada tuvimos un programa dedicado a el escrito de Beatriz Colomina, Manifesto Architecture, The Ghost of Mies. Y hoy seguimos en esa línea, pero hoy quizás la única diferencia es que aunque vamos a hablar de la teoría en la arquitectura, no es a través de los ojos de una o un arquitecto, sino de una persona que su entrenamiento es en filosofía. Estamos hablando de una profesora y investigadora española también, que ciertamente es una persona relativamente joven, Remy Capdevila. Sí. Y en el día de hoy vamos a estar atendiendo un escrito de ella que se llama Every Difference Makes a Difference. O sea, cada diferencia, pequeña diferencia podríamos decir, hace la diferencia. Right. Y le tiene un subtítulo que a mí me estuvo interesantísimo, que es Ruminating on Two Pavilions and Two Modernities, que sería una traducción así como rumiando, y el término rumiando es un término muy curioso porque, bueno, en términos de los animales, pues sabemos que es el masticar y masticar y masticar, como hace el ganado para consumir. En términos de un ser humano, cuando se dice que está rumiando un pensamiento, es que está reflexionando detenidamente sobre algo, sobre algún aspecto en particular. Entonces está rumiando acerca de dos pabellones y acerca de, curiosamente, dos modernidades. Es curioso, es muy interesante esta lectura porque va directamente a un principio filosófico, por eso quizás es una filósofa quien escribe esto, de cuando algo es una copia o una reproducción y cuando algo es un original en términos de un objeto del arte. Y empieza a diferenciar, y no quiero entrar demasiado porque eso vamos a entrar luego, pero simplemente para dar unas pinceladas, empieza a diferenciar aquellas artes en donde la reproducción no es un plagio y tampoco es una copia, como puede ser quizás la música. Right. Y aquellas otras artes que diferente a estas, la reproducción sí sería una copia, como es la pintura. Right. Para poner las dos más claras, me parece que son los dos ejemplos más claros. Uno puede reproducir, incluso uno puede modificar una pieza de música, y no se considera como que uno está copiando
esa Right. pieza. Uno está, cada vez que uno la ejecuta, es un original. Sin Right. embargo, una pintura copiada, por más perfecta que sea, por más que se acerque a la realidad, es una copia. De Right. ahí el título quizás de que para este tipo de copia, que luego vamos a entrar a los términos que ella no utiliza, pero adopta, Right. este tipo de copia, sí, cada pequeña diferencia hace la diferencia entre el original y ya no es un original y pierde su valor. Entonces, bajo esa perspectiva, ¿dónde cae la arquitectura? Eh, y descubrimos que la arquitectura un poco está en ambas partidas, ¿verdad? Podemos tener, por ejemplo, reproducción en masa de arquitectura, como pueden ser las casas que se diseñan para para una urbanización, por decir algo, o cuando vemos estos, por ejemplo, estos hoteles de cadena que Right. utilizan los mismos diseños y los colocan en distintas partes del mundo. Y Right. todos esos son, no son copias, sino todos ellos son originales, son tan válidos como la primera casa que se hizo, la última que se hace de una urbanización, es igualmente válida, no es una copia. Claro. Pero no toda la arquitectura cae bajo esos mismos parámetros. Y llega un momento en que algunas piezas de arquitectura, si se reproducen, si se reproducen, sí son unas copias y no son originales. Y entonces lo dejo ahí porque vamos a entrar, obviamente, eh, por este tortuoso análisis, pero interesantísimo. Tengo que decirte que esta lectura estuvo divertidísima, o sea que te la agradezco. Me divirtió mucho. Además, es alrededor de uno de mis edificios y eso no soy único en esto, de nuestros edificios favoritos, ¿verdad? Y vamos de camino, de caminar este análisis de la mano de esta reproducción o de este nuevo original que se hizo de este gran edificio y se utiliza este evento eh, de una reconstrucción o un rehacer de este edificio, se utiliza este evento para analizar en dónde cae la arquitectura en términos de las copias, si son Claro. copias o si son originales, si la arquitectura puede realmente volverse a hacer y cada vez que se hace un original. Dicho Claro. eso, porque como siempre me extiendo más de lo que debo en las introducciones, he sido bien precavido para ni entrar en los términos ni entrar en el sujeto todavía para dejártelo a ti, por favor, procede. Claro, claro. Oye, yo coincido contigo. Yo creo que este ensayo, desde que lo descubrí hace 2 o 3 años, no me deja dormir en las noches porque realmente te hace cuestionar qué tanto de la arquitectura que nosotros hacemos todos los días, de manera consciente e inconsciente, caemos en la idea de la copia o de la reproducción, ¿no? Y yo creo que esto es un dilema interesante porque claro, uno no llega a una escuela de arquitectura, por ejemplo, con el vocabulario, ¿verdad? De arquitectura. No hay no hay una idea de lenguaje. Por ende, nuestra única opción tal vez es ver otras arquitecturas o imágenes de arquitectura, ¿verdad? Y entramos en este tipo de proceso de tal vez una aproximación, ¿no? O un proceso de replicación, ¿no? O tratar de imitar otras arquitecturas para entonces buscar nuestra forma original de hacer, de concebir arquitectura, ¿no? Pero curiosamente, Capdevila, ella intenta establecer este argumento particular sobre los problemas típicos de autenticidad y de reproducción en la arquitectura, ¿no? Y ella es bien clara, ella establece dos preguntas de investigación que
Una creo que la podemos abarcar en el programa, la segunda habría que hacer otro programa distinto. Porque, sí, no, porque la primera es relativamente sencilla y muy relacionada a la arquitectura, ¿qué significa esto para la construcción, ¿no? Y la arquitectura necesita construirse, ¿verdad? No solamente se queda en su anticipación. Y la otra, obviamente, es cuál es el estatus, ¿verdad?, metafísico de la arquitectura. Es decir, que nosotros como colectivo podemos llevarnos, ¿verdad? Que es uno podría decir la naturaleza del edificio o inclusive el espíritu, ¿no? Que define el famoso zeitgeist, ¿verdad? El espíritu de la época. Y que ciertamente el pabellón de Barcelona tiene dos espíritus. El del principio. Perdona que te interrumpa, fui muy precavido en no mencionar el sujeto y lo acabas de mencionar entendiendo que todo el mundo lo sabe. Claro, claro. Quizás debemos de hacer la introducción Ujú, de que todo el artículo, todo el escrito va de la mano ujú. de esta reproducción o esta reconstrucción o este rehacer, porque esa es la gran pregunta Right, right. del pabellón alemán en la Feria de Barcelona, que se Ujú, construye en 1929, diseñado por Mies van der Rohe, ujú, pero, y obviamente tenía su futuro contado, sus días contados, porque todos estos pabellones son para demolerse, pero en 1986 se reinaugura, se reconstruye, se rehace utilizando los mismos planos, los mismos materiales, right. el mismo lugar, y entonces surge la gran pregunta filosófica, si esto es una copia o esto es un original, esto es música o esto es pintura, que era lo que yo estaba diciendo en un principio. O sea que, perdona que te interrumpiera, pero recuerda que no había dicho el sujeto y cuando lo menciona me parece que teníamos que introducirlo propiamente. Sí, yo lo voy a mencionar brevemente en la presentación que hice, pero curiosamente para mí lo que me fascina tanto de todo este debate, porque es un debate Es eterno, un debate. yo no creo que ha sido culminado en años recientes. Y es que no sabemos si esta idea del original del 1929 del pabellón de Barcelona versus su reproducción que ocurre en el 86, como bien dice, en el mismo lugar, realmente es una reconstrucción o una réplica o una reproducción o copia, duplicado, clon o inclusive Phoenix. No sabe, como que no sabemos per se, hay muchos discursos, hay muchos argumentos. Yo soy de los que piensa, de los que argumenta que la réplica de 1986 es distinta. O sea, tiene sus propias responsabilidades que no están alineadas con el original del 29, ¿verdad? Am, y claro, o sea, Capdevila abarca otras inquietudes sobre particularmente cuáles son estas consecuencias de no hacer las distinciones entre el pabellón del 29 y del 86. Pero déjame presentar imágenes para que Así que, nada, estos son dos imágenes. A la mano izquierda tenemos el pabellón del 1929, que es el original, y unas imágenes que fueron tomadas por el historiador de arquitectura inglés, Robin Evans, que él es una persona que ha hecho una contribución significativa sobre reentender la historia de la arquitectura a través de su representación, ¿no? Es decir, él dice, sabes que los arquitectos no construyen, dibujamos, ¿no? Ujú. Y ciertamente eso está amarrado sobre cómo entendemos la profesión y cómo desarrollamos las ideas, inclusive dónde sacamos las ideas, ¿no? Pero curiosamente esta imagen muestra sobre algo que inclusive la reconstrucción de hoy día no tiene, que tenía un edificio enfrente, ¿verdad? En la década de los 80 y que luego fue desmantelado para liberar, ¿verdad?, el área y que estuviera muy similar a la versión de 1929. Sin embargo, la responsabilidad original del pabellón de 1929 era simplemente
un pabellón que debía ser concebido para acomodar esta recepción oficial que iba a ser presidida por los reyes de España, que en este caso es Alfonso XIII y Victoria Eugenia, en conjunto con otras autoridades alemanas, ¿no? O sea que había una intención de realmente cómo se expresaba esta cierta identidad del gobierno alemán, ¿no? En esta exposición que era la segunda que se daba en Barcelona, ¿verdad? La primera vez fue en 1888 y esta era la primera que se daba en el siglo XX, ¿no? O sea, que era muy importante para que los países pudieran mostrar realmente qué estaban haciendo. Y en el caso de Mies, en conjunto con Lili Reich, era expresar cuál es esta modernidad alemana, ¿verdad? Si me permites, vamos a Claro. recordarle a los radioyentes y a los que nos siguen a través de los medios también, que hace poco tiempo tuvimos un programa sobre Buckminster Fuller bajo la sombrilla de la tecnología y la arquitectura. Y vimos de nuevo en aquel entonces la importancia de estas grandes ferias mundiales o internacionales bajo el pabellón entonces de los Estados Unidos y cómo con aquella cúpula geodésica majestuosa de Buckminster Fuller, Estados Unidos estaba intentando proyectarle en aquel momento, mucho más tarde, décadas más tarde, en el siglo XX, está proyectándole al resto del mundo cuál era su realidad. Y esto, ahora que estamos hablando del pabellón de Alemania en la feria de Barcelona, esto era exactamente lo que estaba haciendo Mm. Alemania con su pabellón. Y fíjense cómo se escogen los arquitectos más sublimes, si se quiere decir, para escoger estos pabellones, en este caso Mies van der Rohe. O sea, que adelante. Right, right. Oye, y es curioso porque cuando uno empieza a estudiar a Mies, en esta época, realmente este viene siendo uno de sus edificios más significativos, o sea, Ujú. o inclusive el que llega a completar, con un lenguaje que no sea historicista, ¿no? Am, pero curiosamente, después de que termina la exposición internacional, creo que el edificio estuvo unos 6 meses, si no me equivoco, y ya para 1930 se desmantela todos los componentes, ¿verdad? Los materiales, las estructuras se empiezan a esparcir por toda Europa, que inclusive hay pedazos del pabellón original que terminan en edificios. O sea Ujú. que el rastro físico desaparece, ¿verdad? Y es aquí donde Capdevila am, intenta entender cuál es esta identidad del pabellón de Barcelona, ¿verdad? Particularmente utilizando esta teoría de la estética del filósofo analítico norteamericano Nelson Goodman, que en su libro Lenguajes del Arte, publicado en el 68, acredita dos términos, que es lo autográfico, ¿verdad? Y lo halográfico. Y más adelante puedo discutirlo con más a fondo, pero hay una frase que yo creo que resume muy bien cuál es esa cualidad, ¿no? De ambos términos. Y Capdevila, y cito, y dice, la arquitectura es a la vez autográfica y halográfica, ¿no? Dado que son válidos los dos criterios para establecer la identidad de una obra. La historia de la producción o construcción, a eso es lo que ella se refiere con lo autógrafo, y también las anotaciones, que en arquitectura consisten en planos, alzados, secciones, detalles y similares, ¿no? La arquitectura también es a la vez autógrafa y halógrafa, porque no todos los edificios tienen la misma estatura, ¿no? O sea, por ende, Capdevila utiliza estos dos términos para entender cuál es esa naturaleza de la arquitectura, para ver, ¿verdad?, de una forma razonable las diferencias que existen en el pabellón del 29 y del 86. Y con esto se nos ha acabado la primera mitad del programa. Yo creo que tenemos una obligación con todos aquellos que nos están siguiendo de tomar los dos términos Sí. brevemente, autográfico y aleográfico,
porque a los gráficos, porque yo no sé si nos han seguido y para mí es clave. Ciertamente hay la distinción entre aquellas artes autográficas, es decir, donde una reproducción es una copia, Claro. o aquellas artes halográficas Mm, donde una reproducción es un original. sí, Brevemente, en la literatura, una halografía pudiera ser la traducción de un idioma al otro. Por ejemplo, una obra de literatura traducida, escrita en español y traducida al francés, no es una copia, es un ujú, original en francés. ujú, O una fotografía reproducida o una música como una música que se vuelva a interpretar. claro. No es copia. Sin embargo, ¿dónde cae la arquitectura? Porque en una pintura no está permitido, está hasta éticamente restringido. Pero volvemos sobre esos temas porque son tan importantes y tan curiosos y que, como tú dices, nos hacen pensar tanto en dónde estamos y cuándo es que estamos copiando, cuándo es que estamos copiando. Pero nada, esto es arquitectura en blanco y negro. Vamos a un receso y volvemos con nuestra segunda mitad. No se retiren. Es asunto de todos diseñar y crear de forma segura, sustentable y ecoamigable. Te hablamos sin matices, te hablamos en blanco y negro. Amigos, aquí de regreso, yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano, decano de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, y esto es Arquitectura en Blanco y Negro. Les invitamos a que nos busquen en YouTube bajo el mismo nombre, Arquitectura en Blanco y Negro, toda la semana, donde encontrarán nuevo contenido. En este programa compartiremos con ustedes conocimientos de esta bella profesión de la arquitectura, aquellos que les sirvan para evaluar, observar, saber exigir y saber apreciar la buena arquitectura. En esta segunda mitad del programa continúa conmigo nuestro comoderador y coordinador de la Unidad de Historia y Teoría, el arquitecto Jesús Meléndez Vázquez. Saludos, Jesús. Saludos. Jesús, estamos eh, bajo esta sombrilla de la teoría en la arquitectura y cómo los arquitectos piensan acerca de arquitectura, exceptuando que hoy no estamos evaluando a ningún arquitecto, estamos evaluando una joven filósofa o estudiosa de la filosofía que escribió un interesante artículo, pudiera decir, un escrito corto relativamente, que se llama Every Difference Makes a Difference. Cada pequeña diferencia o cada diferencia hace la diferencia. Estamos hablando de, como habíamos dicho originalmente, de Remy Capdevila. Ujú, Ella es española de origen, pero me parece que residiendo en Estados Unidos. Y si no me equivoco, es profesora o fue profesora asistente en la Universidad de Harvard. ujú. Estamos hablando sobre las reproducciones, las copias, cuando una reproducción es válida, es aceptable y no, y habíamos analizado y habíamos analizado distintas reproducciones de acuerdo a las distintas artes. Y habíamos dicho que una reproducción en la música, obviamente, o en la literatura, la lectura de nuevo de un poema, por ejemplo, no es ninguna copia. Es un Claro. original cada vez que se hace o cada vez que se ejecuta la obra de música, es un original. No, pero no es así, sin embargo, con otras líneas, otras gamas del arte, como puede ser la pintura o la escultura, donde el original tiene un valor muy particular, a pesar de que hay copias que prácticamente son indetectables, ¿verdad? Que son prácticamente iguales, exceptuando de que no nos olvidemos del título, de que cada diferencia, por pequeña que sea, es una diferencia. Claro. Entonces, habíamos hablado de que para establecer estas diferencias en cuáles
entre las artes, ¿verdad? ¿Cuáles son reproducibles y cuáles éticamente no es apropiado la reproducción con pretensiones de que sea un original? Obviamente se reproducen, pero no con pretensiones de hacerlas pasar por un original. Nos ayudó en estas distinciones el filósofo norteamericano Nelson Goodman, que ya no está con nosotros, parece que falleció en los años 80, en los años 90, final de los años 90, 97, 98, bueno. Y Goodman nos dice que hay dos tipos de arte. Tú lo habías dicho bien la vez anterior, nos habíamos quedado ahí en la primera mitad. Las autográficas, que son aquellas artes que son donde el original es sagrado, por ponerlo de alguna manera, y cualquier copia es una reproducción. Right. Y las artes halográficas, que es bajo las que cae la música, que son donde cada reproducción es un original, son igualmente válidas. Y nos costaba trabajo deslindar dónde cae la arquitectura. En esto es lo que Capdevila nos trata de ayudar, pero no nos ayuda mucho. Estamos nosotros y estuvimos fuera del aire conversando. ¿Dónde cae la arquitectura? Si la arquitectura es una autográfica donde cada edificio es un original, o si la arquitectura es una halográfica donde se puede reproducir y todas las reproducciones son igualmente válidas. Hay distintas arquitecturas, nos dice, y hay arquitecturas donde la reproducción es enteramente aceptable. Podemos tener los proyectos de vivienda donde tú puedes reproducir un modelo cientos, decenas o cientos de veces y todas son igualmente válidas. O podemos tener, por ejemplo, una cadena hotelera, no voy a mencionar nombres, pero donde hace el mismo diseño y lo reproduce en distintas partes del mundo y en distintos contextos y todas son igualmente válidas. No hay una que tenga un valor sobre el otro. Pero nos cuesta más trabajo cuando llegamos a esas obras de arquitectura que nosotros distinguimos como piezas de la arquitectura. Right. Y hablando de eso es que cogidos de la mano de una de las grandes obras de arquitectura que desapareció y que no está con nosotros ya su primera versión, que es el pabellón de Alemania en la Feria de Barcelona del 29, 26, 29, me parece, el 29, ¿verdad? 29. Fue posteriormente reconstruido en la misma ubicación y tratando de ser lo más sincero y lo más fieles posible con los materiales y con los sistemas que las circunstancias le permitió, en Barcelona mismo, pero en 1986. Sabemos que el original fue demolido, era efímero, era para la feria, pero estamos hablando de una de las grandes obras de arquitectura y un grupo se dio a la tarea de no perderlo, dejar reconstruir. Entonces estamos en esa discusión, ¿es válido o no es válido? Y para dejar el plato servido completo, te menciono que para mí no es fácil la respuesta. Y sobre todo no es fácil cuando yo pienso en algunos otros ejemplos y con esto te dejo. Claro. Luego de la Segunda Guerra Mundial, debido a los grandes ataques diarios, bombardeos que sabemos recibió la ciudad de Londres por parte del ejército nazi, era diario que era bombardeado, quedó en ruinas la ciudad de Londres, pero quedó en ruinas no solamente los edificios típicos, tradicionales del montón, sino edificios como el Buckingham Palace, que es el Palacio Real, quedó seriamente destruido. La Casa del Parlamento, de House of Parliament, quedó seriamente destruido, incluyendo la Torre de Londres, quedó seriamente destruido, que sabemos que la Torre de Londres es el castillo antiguo, quedó seriamente destruido, o sea que tenemos edificios que son emblemáticos, que después de la Segunda Guerra Mundial quedaron seriamente destruidos, pero al grado de que de algunos de ellos apenas lo que quedó fue la fachada o partes de la fachada. Sin embargo, en la reconstrucción de la ciudad se dieron a la tarea de reconstruirlas
a la semejanza, idénticos a como eran anteriormente, utilizando los materiales, utilizando los medios, utilizando, quedándose en el lugar. Y entonces la pregunta es, ¿ese es un original o es una reproducción lo que estamos viendo? Más recientemente sabemos el triste fuego que recibió durante su reconstrucción porque estaba en reparación la Catedral de París, Notre Dame de París. Yo tuve la oportunidad de visitar ahora las obras de reproducción de reconstrucción que están haciendo ahora estas navidades. Tuve esa fortuna de poderlo visitar y de ver los sistemas. Ellos están empleando, eso es toda la techumbre era en madera y todo el pináculo que se quemó era en madera. Ellos fueron a buscar las maderas al mismo bosque de donde se fueron a buscar en la Edad Media. Están utilizando herramientas idénticas a las que se usaron en la Edad Media, no están utilizando herramientas modernas. Tuvieron que entrenar a los empleados. La manera de ensamblarla, están reproduciendo la manera de ensamblarlo. Al final, ¿nosotros qué tenemos? ¿Vamos a tener una reproducción de Notre Dame o vamos a tener Notre Dame original? Esas son preguntas que van, me parece que a la médula y que yo entiendo que pueden acompañar la discusión, sobre todo cuando eso es precisamente lo que se intentó hacer con el pabellón de Alemania en Barcelona en la feria del 29, ahora el pabellón de Barcelona del 1986. ¿Estamos ante una reproducción o estamos ante un original? Adelante, con eso te dejo. ¿Es autográfico o es halográfico? Mira, te soy honesto, con esos precedentes que has mencionado, creo que esos son bombas atómicas que erosionan las bases de tanto del ensayo o lo que yo podría argumentar, ¿no? Pero creo que son circunstanciales porque obviamente el ensayo opera utilizando un precedente que pertenece a un periodo específico de la modernidad, ¿no? Y para los que nos escuchen y nos están viendo, tienen que tener en cuenta que esa época, si no lo, no hago una cita incorrecta, es categorizado como la era de la reproducción mecánica. O sea que conceptos de estandarización, producción en masa y prefabricación dan esta noción de que no hay tal cosa como un original, sino una multiplicidad de artefactos, ¿no? Am, y que claro, dentro del mundo de la filosofía eso significa, bueno, pues tal vez la cercanía que había antes, digamos, en el siglo XV, en el Renacimiento, o inclusive en el Gótico, en referencia con la naturaleza o un referente eh, teológico, ¿no? Religioso, hay una cercanía de qué es lo orgánico o lo natural, ¿verdad? Pero en esta época hay una distancia considerable, ¿no? Que casi que podemos producir nuestros propios modelos. Ahora bien, quisiera abarcar las diferencias de lo autográfico y lo halográfico, porque creo que son pertinentes para el público. Y yo creo que en arquitectura se pueden visualizar mejor con fotografías, ¿no? Y tenemos la fortuna de que ya la fotografía se inventó en el siglo XIX antes del siglo XX. Ahora bien, aquí hay dos imágenes. Una imagen que se tomó post-construcción, que son las famosas fotografías Berliner Waldbericht, que se tomaron inmediatamente después de la construcción del pabellón original del 29 y fotografías de la construcción misma del pabellón, ¿no? Ahora bien, según Capdevila, utilizando estos términos de lo autográfico y lo holográfico de Nelson Goodman, lo autográfico es este proceso de producción, de construcción, si quieren, ¿verdad? Hechas por el autor. Es decir, si tienes a un Picasso enfrentando un canvas en blanco y él con la pintura y su pincel está creando el contenido a través de un proceso de un gesto manual mecánico, ¿no? Con su mano, él es
el autor de la obra, por ende el contenido es autográfico. Si yo hago una copia de eso, estoy falsificando de cierta manera a Pablo Picasso, ¿no? En el contexto del pabellón de Barcelona, ciertamente el edificio pasa de una condición holográfica de dibujos obviamente, a su construcción, que yo creo que ese es donde realmente reside el valor del pabellón del 29, ¿no? Opuesto a la reconstrucción, ¿verdad? Hay una reconstrucción que se basa en 86 por la condición holográfica del pabellón, es decir, todos los dibujos, todas las fotografías que quedaron remanentes del pabellón informaron la reconstrucción de este pabellón del 86, ¿verdad? O sea que lo holográfico apela a todas estas notaciones, dibujos, fotografías, referencias visuales y gráficas que coordinan el proceso de producción, es decir, el proceso autográfico de la obra. Por eso es que yo creo que es interesante que Capdevila hace esta distinción, bueno, no, en todo caso es el autor y escritor George Dodds, que él escribe un libro sobre el pabellón que se llama Building Desire, en donde él acredita a los arquitectos del 86, que en este caso son Ignacy de Sola Morales, Cristian Cirici y Fernando Ramos como los verdaderos autores del pabellón, ¿no? O sea que el pabellón de Barcelona sirve como este ejemplo de que la arquitectura en general funciona en la intersección de lo halográfico y lo autográfico, es decir, entre sus dibujos y su construcción o su producción, ¿verdad? Por ende, yo creo que uno podría asumir o argumentar que en esencia sí son dos pabellones distintos que responden a circunstancias y contextos distintos y que de hecho su forma en la cual se reproduce, ¿verdad? La reconstrucción es bien distinta. Hay esta actitud de parte de los arquitectos que yo diría es una actitud bien posmoderna, es decir, mirando el pasado para hacer este muestreo y casi que plasmarlo en el proceso autográfico de la obra, ¿no? Como por ejemplo aquí una imagen de Ignacy Sola Morales sosteniendo estos patrones de las baldosas de ónix previamente a ser instaladas en el pabellón de Barcelona 86. Inclusive muestra una fotografía de la cantera original, ¿no? Donde están consiguiendo el ónix para llevarlas directamente a la reconstrucción. O inclusive cómo el edificio toma una actitud distinta de no ser efímero más, sino ser duradero, ¿no? Que pueda enfrentarse a la prueba del tiempo. Y claro, yo creo que aquí podríamos entrar a este pequeño debate sobre si realmente este edificio es una copia o simplemente la idea de la réplica funciona en un periodo específico, es decir, la modernidad. Y si nos vamos a otros periodos, ya creo que la forma de identificar copia, duplicado, reproducción, facsímil, pues depende del contexto, no del estilo arquitectónico Bueno, particularmente. déjame no ir, permíteme no dejarte ir tan rápido porque suenas muy convincente, pero quiero retar un poquito, si me Claro. permites, el argumento tuyo. Entre los edificios que se reconstruyen en Londres porque fue seriamente dañado por los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, fue Saint Paul Cathedral, la catedral católica de Londres, que fue como la gran mayoría de la ciudad afectada. Y fue reconstruido utilizando los documentos autográficos, como tú dices, de Sir Christopher Wren, que fue su diseñador original. En una época completamente diferente. No, estamos hablando ya de una reconstrucción en el siglo XX, con unas tecnologías más modernas. Y se trata de hacer lo más cercano al original que se puede, al grado de que sea indetectable la diferencia. Indetectable. Cada pequeña diferencia es la diferencia. Eso es lo que le puede pasar a un cuadro de Picasso también, ¿verdad? Que sea Claro, indetectable la diferencia. claro. ¿Cuál es, en qué radica la diferenciación
de lo que se hizo con St. Paul Cathedral, utilizando los planos de Sir Christopher Wren, Right. y lo que se hace con el pabellón ahora de Barcelona, el pabellón de Alemania en la Feria de Barcelona del 29. Si yo fuera a tirarte una toalla en este argumento, porque así soy yo, generoso intelectualmente, te diría que la diferencia puede radicar en el propósito ulterior de la reconstrucción. Como dice Capdevila, dice, the new Barcelona Pavilion may just become a souvenir of the modern past that was but not longer is. O sea, ¿cuál es el propósito de su reconstrucción? Convertirlo en una atracción turística, convertirlo en un souvenir, no convertirlo en una pieza de presentación de lo que era la Alemania del momento. Eso no sucede con los edificios de Londres que he mencionado, o con la Catedral Notre Dame de París, o con la misma Catedral de St. Paul en Londres. No sucede porque su propósito es que vuelvan a ejercer exactamente la misma función y no necesariamente convertirlos en un souvenir o una atracción turística. Quizás es en la intención, es en el propósito, es en la motivación de la reconstrucción que radica la diferencia. No sé si por ahí es que tú lo ves también. Yo coincido, pero yo lo que sí te podría comentar brevemente es que todo gesto de reconstrucción, porque la reconstrucción es algo general que ocurre en la arquitectura, ¿no? Yo no creo que esto es algo puramente del siglo XX. La reconstrucción, dependiendo de la procedencia del edificio, inclusive su estilo y cuál es su relevancia dentro de la producción cultural y de la memoria colectiva, logra reconciliar o repensar ideas de la que tenemos sobre la preservación y la restauración, ¿verdad? Que yo creo que hay algo interesante sobre el ejemplo de la Catedral Notre Dame, porque la intervención la hizo Eugene Viollet-le-Duc, que es alguien que desarrolla un término de restauración que, llevando el edificio, añadiendo un componente significativo de diferencia a su mejor estado que no estaba anteriormente, ya sea por las razones particulares de la época. Pero no, como que no se cuestiona, ¿no? Esa intervención de diferencia en la óptica. Pero yo la intervención que estaba hablando en Notre Dame es la que está ocurriendo en este momento, después del fuego. Esa es de la que yo estoy hablando. Pero o sea, en cierta manera uno diría que es permisible esa intervención, porque ya fue previamente intervenida, ¿no? No sé. No. Tú sabes que yo creo que el tema está demasiado muy interesante y nos hemos encontrado en un argumento interesantísimo, pero el tiempo se nos acabó. Yo te voy a proponer que tratemos de recordarnos de dónde nos hemos quedado y tomemos el próximo programa para concluir este tema y para que tú concluyas la presentación, porque a mí me parece que es interesantísimo y debiéramos de hablar de por qué esto es importante. Porque al final, ¿por qué es importante? Yo creo que eso es un asunto que debiéramos de hablarlo, pero no tenemos tiempo, el tiempo se nos ha acabado, increíble. Yo te agradezco mucho que hayas traído este tema a mi atención y esta lectura que me he disfrutado grandemente y que yo creo que todavía amerita que podamos hablar un poquito más al respecto y concluir este diálogo. Muchas gracias, Jesús, por tu gran aportación. Esto es Arquitectura en Blanco y Negro. A todos aquellos que les ha gustado el tema, conéctense con nosotros la próxima semana y seguiremos con este intercambio de ideas que ha quedado en un punto cimero y que yo creo que merece concluirse. Sin más nada, esto es Arquitectura en Blanco y Negro. Nos vemos la próxima semana. Gracias a todos los que nos acompañaron.
Todos vivimos en sintonía con la arquitectura. Queremos escuchar tus ideas, dudas y preocupaciones. Escríbenos a arquitecturaenblancoynegro@pucpr.edu. Arquitectura en Blanco y Negro es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.